Hermanos, el sermón de hoy, como ustedes vieron en la imagen, se titula Huye, huye de esto. Huye en exclamación, huye, rápido. Quisiera, antes de ir a la lectura de 1 Timoteo capítulo 6, hacerles ver que voy a esforzarme todo lo que sea posible para hacer un ensamble entre los dos sermones, el último, Piedad y Contentamiento, parte 2, y este sermón. Si usted no escuchó Piedad y Contentamiento, parte 2, que está en YouTube, yo le animo a que lo escuche, porque esto es una serie, llevamos un solo eje, y si usted no escuchó 1 o 2, pues se perdió un poquito ahí, y vamos a ensamblar un poco el final del sermón pasado con este. Pedimos disculpas porque en YouTube sí no quedó muy bien el volumen de ese sermón, pero sí se puede escuchar. Entonces les animamos a repasarlo y vamos a tratar de hacer un ensamble en esos dos sermones, ahí hacer una amalgama. Vamos al verso 3 del capítulo 6, leo en la Nueva Biblia de las Américas. Todo esto que vimos del 3 al 10 fue lo que estuvimos viendo aquella semana de ese sermón. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la verdad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Vimos que Dios, como Padre amoroso, Dios es un Padre amoroso. Como Padre amoroso, Él cuida de su pueblo. Y una manera de ejercer ese cuidado sobre su pueblo es advertirles sobre los falsos maestros. Y no solo Él nos advierte que existen falsos maestros, sino que Dios nos da un perfil. El perfil de estos falsos maestros. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un hombre para ser catalogado como falso maestro? ¿Cuáles son esos requisitos? Los vimos justamente en el sermón Piedad y Contentamiento, parte 2. Hicimos un análisis del comportamiento que tienen estos falsos maestros. Terminamos en ese análisis, pero quiero expandir un poquito más ese análisis. Quiero que veamos un poco más a los falsos maestros descritos acá, los cuales son impulsados por el dinero, que tienen una vida de excesiva actuación, tratando de reflejar una falsa devoción a Dios para obtener ganancia económica. A diferencia de los falsos maestros, el creyente, usted y yo, debemos vivir contentos con lo que tenemos. Pablo dice, si tenemos abrigo y tenemos sustento, estemos contentos con esto. Pero vimos que algunos no están contentos. Vimos que algunos con sus movimientos económicos reflejan que no están contentos, que quieren más. Y John MacArthur plantea, lo que los creyentes hacen con su dinero se convierte en una de las mejores formas de medir su madurez espiritual. Algo que hemos también aprendido en las enseñanzas del hermano Héctor, que trabaja excelente el tema, por la gracia de Dios, de la economía. Hermanos, cómo nosotros utilizamos el dinero muestra dónde está nuestro corazón. El manejo del dinero evidencia si nosotros tenemos ídolos,
si nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos. El hombre que tiene esta característica, como los falsos maestros, que ama tanto el dinero, vimos también que nunca se sacia, nunca llena su vientre, nunca obtiene todo lo que desea. Él siempre quiere más. Pero Dios desea que nuestro dinero se utilice con sabiduría, que sean abastecidas nuestras necesidades y que forme parte del avance del reino. Dios desea que el recurso que Él nos da se utilice para el avance del reino. Y lo vemos en múltiples enseñanzas acerca del dinero en la palabra de Dios. Ahora, vimos en el verso 10, usted puede ir ahí conmigo, porque la raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron de muchos dolores. Una idea que quiero rescatar de acá es que de pronto, si leemos este texto solito, este verso solito, podemos pensar que esos falsos maestros venían bien y que luego se extraviaron. Pero en el sermón explicamos que no es que venían bien y que se extraviaron, no. Ya tenían una serie de síntomas. Y puse el ejemplo cuando alguien tiene COVID. Si tiene tos, si tiene esto, si tiene lo otro, va y sopo para adentro. El falso maestro no es que aquí venía bien y se extravió. No, el falso maestro siempre estuvo mal. Y había un perfil que Dios nos está dando. Hay un perfil que Dios nos está dando para que nosotros lo apreciemos y podamos discernir de los falsos maestros. Según el comentario en griego y algunos otros comentaristas, cuando dice que se torturaron con muchos dolores, no está hablando de un sufrimiento aquí en la tierra, sino que está hablando de una condenación eterna. Porque muchos ricos mueren en su riqueza y nunca sufrieron ningún mal. Muchos amantes del dinero, porque no digo que ser rico esté mal o sea malo, sino que aquellos ricos que aman su dinero, que lo tienen como un ídolo, murieron y nunca sufrieron ningún mal. Los males a los que se refiere acá están ligados a una condenación eterna. Por eso dicen los versos anteriores que acarrean perdición. Pero vaya conmigo a Proverbios capítulo 30 para expandir un poquito más cómo trabajan estos falsos maestros y poder entrar al imperativo que Pablo le da a Timoteo en contraste a este comportamiento. Proverbios capítulo 30, verso 12, y me dice amén cuando lo tiene. Amén. Dice, hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Hacemos una pausa, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Se consideran puras en su propia opinión, pero están sucias y no se han lavado. Hasta este punto, mis hermanos, en su pecado, el hombre naturalmente cree que es bueno. Aquel que cree que es bueno no ha comprendido el Evangelio. Aquel que cree que es bueno no ha comprendido el Evangelio. Y si alguno está aquí sentado y le choca que le digan que es malo, tiene un serio problema con el entendimiento del Evangelio. Porque usted y yo somos por naturaleza pecadores, malos. Muchos piensan, hermanos, que son cristianos, pero su fruto muestra otra cosa. Muchos piensan que están en la fe, pero su vida dice lo contrario. Jesús mismo nos manda en Mateo 7 a ver el fruto de los falsos maestros, de los lobos vestidos de ovejas. Pastor, entonces hay una forma de saber si alguien es cristiano o no. Por supuesto que sí, con el fruto. Lo hemos enseñado muchas veces. Pastor, es que eso es algo que le compete a Dios. Sí, claro, le compete a Dios, pero la Biblia dice que por los frutos nosotros conocemos el árbol. Y si el árbol da malos frutos, no es de Dios. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Sí podemos
discernir nosotros de los falsos maestros, de aquellos que son y los que no son. Sí podemos. Verso 13. Hay gente de ojos altivos, preste atención a esto, cuyos párpados se alzan en arrogancia. Verso 14. Hay gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Este tipo de persona cree que es buena, hablando de los falsos maestros, ligándolo a los falsos maestros. Este tipo de persona no solo cree que es buena, sino que tiene altivez. Se cree superior a los demás y se cree merecedor de algo especial. Si usted presta atención, las características que está dando son de los dientes y de la boca. Estos hombres altivos que creen que son merecedores de algo, utilizan su boca para quitarle el dinero a la iglesia. Es con su boca que se lo quitan. Seducen con su boca. Le quitan a los que no tienen y dejan sin nada a los que tienen alguito. Los falsos maestros de los que habla en Timoteo tienen estas características de los versos de Proverbios. Es con su boca que ellos le sacan la plata a la gente. Ellos no necesitan un revólver. Ellos no necesitan una 38 para ponérsela en la cabeza a la gente. Ellos solo con su boca sacan el dinero. Es con su boca que lo hacen, porque ellos creen que son merecedores de algo especial. Porque hay altivez y creen que son buenos. Verso 15. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: deme. Estos hombres tienen un ejercicio muy común y tienen una destreza para poner la mano y decir: deme. Pero usted sabe por qué lo hacen, porque hay gente que les da. Millones de personas le dan su dinero a estos hombres. Por eso ellos se ejercitan y con su boca sacan el dinero. Deme. Es el ejercicio más común y más frecuente. A estos hombres no les interesa quitar el dinero a las familias necesitadas de la iglesia. Conocí una vez, voy a dar un ejemplo. Llegó un hombre a la casa y él traía guindando aquí una llave. Y él me dice: vea, yo sé que Dios ahorita me va a dar mi casa. Y entonces yo le dije: pero bueno, qué dicha, me alegra. Sí, porque es que yo pacté. Y esta llave me la dieron porque yo pacté. Entonces, como yo pacté, esta llave simboliza la llave de la casa que Dios me va a dar. Esos son casos muy extremos. Pero cualquier hombre que utilice su boca para sacar dinero es un falso maestro. Hay 3 cosas que no se saciarán y una cuarta que no dirá basta: el Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua y el fuego que nunca dice basta. ¿Por qué termina con o por qué sigue este verso 16 de esta forma? El Seol y el fuego. Voy a resumir estos versos de Proverbios 30. 1. Estos hombres creen que son buenos, superiores o merecedores de todo el dinero y ofrendas que se les puedan dar. Número 2. Utilizan su boca con un ejercicio, una destreza y una habilidad para pedir que aquellos que son oprimidos consideran que están haciéndolo para Dios. Estos hombres oprimen al pobre, Proverbios 14:31. Y como dice la Biblia, a los ricos los sientan en las primeras filas y los chinean para seguir sacando su dinero. Es un negocio, según lo que vimos en el sermón anterior. Y su trabajo es esforzarse por reflejar una santidad que no viven, pero se esfuerzan en reflejarla porque ese es su trabajo, para que la gente crea y le sostenga sus deseos, sus caprichos.
Y el cuarto punto, el destino de estos hombres es la perdición eterna. Pueden tener todo el dinero, pueden tener a todos aquellos que les dan, pero al final del día no les esperan más que perdición. El falso maestro no se sujeta a las palabras de Cristo, no se conforma con el evangelio, está envanecido. Todo esto lo vimos como un repaso general. Y la predicación de estos hombres no produce una vida de piedad en la iglesia, sino que promueve el pecado y la multitud de problemas. Problemas por aquí, problemas por allá. Se promueven. ¿Me estoy escuchando bien atrás? Sí. Sí, ¿está bien? Sí, ok, gracias. Ellos tienen esta vida de actuación con una falsa piedad. Y reflexionamos y dijimos, bueno, está hablando de los falsos maestros, no tiene que ver conmigo, pero no es así. Reflexionamos en el hecho de que un porcentaje de la iglesia de Cristo muy alto a nivel universal vive de esta manera. Aman el dinero y se aman a ellos mismos y aprovechan cualquier oportunidad para sacarle el dinero al que tienen a su lado. Buscan la forma de sacar dinero incorrectamente. La palabra nos anima ante este escenario tan trágico a ver a Cristo. Nos anima a mantenernos en Él, nos anima a vivir en piedad. Y Dios en su maravilloso cuidado nos lleva a estar atentos para poder discernir cuál es un falso maestro. Dios en su cuidado. Pero bueno, para entrar en materia, en el texto de hoy, vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Después de que vimos todas estas características de los falsos maestros que Dios desarrolla, Pablo recibe un imperativo. Y Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, ok, los falsos maestros llevan este camino, pero tú debes tomar este camino. Ellos siguen bajo sus deseos, pero tú, Timoteo, mantente en este camino. Verso 11, pero tú, después de todo lo de los falsos maestros, dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y esto nos lleva a nuestro primer encabezado. El hombre de Dios no se permite tener espacios donde pueda ser seducido o tentado. Si prestamos atención a este verso 11, lo primero que Pablo hace es recordarle su identidad. Pero tú, hombre de Dios. Le recuerda quién es él y a su vez le comunica que los falsos maestros no son hombres de Dios. Pero Timoteo sí es un hombre de Dios. Un hombre que está siendo animado a vivir contento con lo que Dios le ha dado. Un hombre que está siendo animado a no amar el dinero. Un hombre que está siendo animado a no codiciar el dinero. Un hombre que está siendo animado a ordenar la iglesia. A traer un orden en el espacio donde se están congregando los creyentes en Éfeso. Pablo le llama tú, hombre de Dios. Y recordamos la centralidad del evangelio. La demanda que viene para Timoteo, donde le dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad, se da porque Dios ya lo ha transformado. Dios hace una obra, Él transforma nuestra identidad y entonces podemos responder. Timoteo había visto la obra de Dios, había sido transformado y entonces él podía responder a este mandato. La identidad de Timoteo, ¿cómo la vemos? Hombre de Dios. Entonces se le demanda a él vivir en un contraste con los falsos maestros. Iglesia, ustedes son hombres y mujeres de Dios. Si Cristo les ha rescatado,
si ustedes han puesto su fe en Cristo, ustedes son hombres y mujeres de Dios, que no pueden vivir amando el dinero. Que el dinero, hermanos, no debe ser su ídolo. Ustedes son hombres y mujeres de Dios, que deben estar lejos de todo el comportamiento que vimos en ese sermón anterior. Y entonces Pablo le dice a Timoteo que tiene que huir. Hermanos, en la comunidad, yo no sé si alguien aquí recordará eso, porque era algo que solo los chiquillos creo que recordaremos, o algunos. Bueno, no está Juanchito. No sé si habrá algún otro que lo recuerde. Ahí por la casa de mi mamá, para arriba, por donde la hermana Mayra, tenían un perro que se llamaba Minini. Cuando uno pasaba en bicicleta, ese perro se le tiraba a uno. Era un perro como endemoniado. Pero resulta que ese perro se hizo tan famoso en la comunidad que habían días, yo no sé si alguien se acordará de esto, pero yo lo recuerdo perfectamente. Habían días donde los chiquillos de todos los sitios que en ese momento yo creo que estaban construyendo la segunda etapa, bueno, no estaba como está hoy. Todos los chiquillos de los sitios se iban a buscar al perro Minini. Entonces se armaba una cuadrilla en esa calle, en la calle que va hacia la casa de Mayra desde abajo, desde los Piratas. Se llenaba esa calle de chiquillos hasta arriba y todos iban a donde estaba Minini. Pero Minini entraba en acción cuando el dueño le hacía un sonido. El dueño le hacía un sonido como al perro y el perro salía, hermanos. Nosotros íbamos todos los chiquillos a buscar a Minini para que nos persiguiera como si fuera el redondel de toros. Cuando nosotros llegábamos ahí, llamábamos al dueño para que nos echara Minini. Entonces, cuando Minini salía, todos hermanos salíamos, pero es que nadie lo pensaba, y sí, revolcaba más de uno. A uno terminó metido en un basurero, terminaron mordidos, pero era una diversión como el redondel de zapote, para niños, en menor escala. ¿Por qué menciono esto? Porque una vez que el dueño hacía el sonido, usted no se podía quedar esperando ni una fracción de segundo. Porque para colmo el perro era como muy atlético y era un balazo. Por eso agarraba a más de uno. Y esa era la ciencia, que nos pusiera a correr. Entonces, usted no podía negociar. No había una fracción de tiempo para negociar. Usted tenía que huir. Porque si el perro lo alcanzaba, lo mordía. No había tiempo para reaccionar. Es justamente lo que le dice Pablo a Timoteo: huye. Esté lejos del amor al dinero. No se exponga. No se exponga. Huya. Corra. Porque si no corre, lo va a prensar. Este correr, este huir, lo quiero ilustrar con la mujer extraña de la que habla Proverbios. No lo busque, yo se lo leo. A los varones, pónganse pilas con esto. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción, para librarte de la mujer mala, de la lengua suave, de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. Porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda en la casa de la vida del hombre. Hay una versión que dice: la prostituta busca el bocado de pan, ella está buscando comer, es su trabajo, pero la adúltera anda buscando la vida del hombre. Verso 27: ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. ¿Podrá el hombre agarrar un tronco con fuego y ponérselo en su pecho, en su costado, en su cuerpo y no quemarse? En ninguna manera, dice la sabiduría. En ninguna manera. El hombre debe huir de la fornicación, debe correr de estos espacios. Es mejor que usted quede como repugnante, como odioso, como juega vivo, que a que arda en llamas por haber jugado con fuego. El hombre debe de huir, y quiero ilustrar ese huir con esto también.
El sentido de esta idea de huir para Timoteo es no exponerse. ¿Qué significa en un plano de Proverbios? No estar a solas con una mujer en un lugar donde no se debe estar. No tener conversaciones con mujeres que saben que están seduciendo. Como le digo, hermano varón, es mejor ser repugnante. Es mejor quedar como un juegavivo, arrogante, o lo que sea que le quieran decir a que usted arda en llamas. La misma esencia está para Timoteo. Timoteo, huya del amor al dinero. No se exponga con platas, Timoteo. Y confórmese y esté contento con lo que Dios le ha dado. Esté contento con lo que Dios le ha dado. Huya, Timoteo, no sea como estos falsos maestros. ¿Qué le está diciendo Pablo? Confórmese al Evangelio. Que sea Cristo el centro. No se salga de Cristo. Manténgase ahí, no pierda el tiempo en discusiones majaderas, no lo pierda, no ame el dinero, no ponga su corazón en el dinero. Mantente en contentamiento con el abrigo y sustento, le dice Pablo a Timoteo. Probablemente Pablo sabía que Timoteo iba a estar en riesgo en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Porque el corazón del hombre es engañoso. Porque muchos tienen una forma de ser, pero cuando llegan a tener dinero cambian. Porque muchos llegan a tener una linda amistad con personas, con amigos, con hermanos, con familia, pero cuando llegan problemas de dinero se separan, se pelean. Igual puede ser en los matrimonios que se ven color de rosa, pero tienen un problema económico y se divorcian. Si esto llega a pasarle a alguien, no es más que la evidencia de que aman más el dinero que a sus amigos, hermanos, familia, inclusive esposo o esposa. Aman más el dinero. El hombre de Dios no deja espacios para que esto pueda suceder. El hombre de Dios no hace esto. El hombre de Dios no tiene su corazón en el dinero. Y viendo a los falsos maestros, cuando un maestro es un hombre de Dios, él no está ejercitándose como la sanguijuela que dice dame y dame. Pero estos falsos maestros no se cansan. Timoteo debe ser un contraste. Él debe seguir una vida de piedad, devoción y semejanza a Dios. Él debe buscar hacer lo correcto según la justicia. Debe siempre esforzarse por esto. Él no oprime a la iglesia de Cristo para saciarse a sí mismo. Y esta mala actitud de un falso maestro no tiene nada que ver con el anciano que es digno de doble honor. ¿Se acuerdan? Que los ancianos son dignos de tener un salario, que lo estudiamos, ¿se acuerdan? Con los obispos, ¿se acuerdan de eso? Eso es bíblico, que se sostenga con un salario. El problema en Timoteo es el contentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el salario no es suficiente. Que no están satisfechos con el salario digno de doble honor. Ellos necesitan más porque no tienen contentamiento con lo que Dios les ha dado. Estos hombres deben buscar la semejanza a Dios, deben vivir en piedad, obedecer los mandatos bíblicos, deben vivir en fe, en amor y deben perseverar en ello con amabilidad. Hermanos, debemos nosotros como iglesia recordar nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Debemos huir de esto, del amor al dinero, como estos falsos maestros. No podemos vernos seducidos a negociar, a permitirnos estos espacios, y como convicción personal me pongo yo de ejemplo, por la gracia de Dios, y sé que si el día de mañana hay otro pastor acá con nosotros, hay un lineamiento que está girado a nivel de diáconos y pastor, y espero pastores pronto, los pastores no deben tocar dinero. Nosotros no debemos tocar ningún tipo de dinero. Lo único que yo veo del dinero, hermanos, que ustedes dan al Señor es un reporte a fin de mes que gira el hermano Héctor y que usted puede ver también. Y oro por la iglesia. Veo el reporte y oro por la iglesia. Esto lo hacemos como modelo de precaución para la iglesia. No se exponga a amar el dinero. Pastor, ¿y cómo yo practico el no exponerme a amar el dinero? Ejercítese en dar al que necesita. Ejercítese en dar al Señor. Ejercítese en dar a su hermano. Ejercítese así.
niéguese a usted mismo y viva a Cristo en la iglesia local. Debemos ejercitarnos en dar a la obra, al necesitado, en nuestro caso, al banco de alimentos, las ofrendas para apoyar las misiones, Haití, etc. Como una declaración de que nuestro dinero tiene el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Me llamó un compañero esta semana, un compañero que él no se congrega. Dios por su gracia me ha dado el privilegio de predicarle el evangelio. Por temas que él tiene personales, él no ha podido congregarse allá en la zona en la que vive, pero yo sé que lo va a hacer. Y él me dijo: David, en enero me va a caer una suma muy importante de dinero, pero yo quiero que Dios me diga a mí qué debo hacer con ese dinero. Y yo digo, este hombre ni siquiera se congrega. Y hay congregantes que no tienen esto en su corazón. Viene el dinero y entonces, esto puede ser peligroso, presta atención porque puede que usted no se dé cuenta. Viene el dinero y usted hace la tajada, ok, esto es para el Señor, listo, ya salí de eso. Cuidado, y es con un corazón legalista, diciendo ya cumplí, ya cumplí. Hay una gran diferencia en agarrar mi dinero, pegarle una tajada y decir, tome Dios, ya esto, ya salí de eso. Hay una gran diferencia entre llegar a tomar el dinero completo y decirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con este recurso que es tuyo y que me lo has dado para administrarlo? Hay una gran diferencia en el corazón. Y no se sienta mal si ha hecho así la tajada, y no se sienta mal porque tal vez usted nunca lo había visto o no lo había pensado, pero puede ser muy legalista. Es muy diferente tomar nuestro dinero y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con esto? Hay una gran diferencia. Debemos huir del legalismo. Y este compañero de trabajo me dio una lección tremenda. Yo dije, wow, gloria a Dios. Verso 12, continúa Pablo y le dice, pelea la buena batalla, hermanos, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Y vamos al segundo encabezado, el hombre de Dios avanza y pelea con su mirada puesta en las promesas eternas. El término pelea, utilizado acá según el griego, se deriva de la palabra agonizar. Esta palabra se utilizaba para ejercicios militares, atléticos, para describir concentración, disciplina y esfuerzo extremo. Cuando mis hijos, obviamente ellos son niños y todo eso, pues, bueno, tal vez usted me critique, la verdad, pero bueno, está bien, yo puedo vivir con eso. Cuando mi hijo va a entrar al partido de básquet, la última frase que yo le digo es, Ezequiel, a morir. Es el término coloquial para decir al extremo, o sea, metámosle fuerza. Cuando mi hijo Samuel iba para un examen, Samuel, a morir. O sea, si lo va a hacer, dé su mejor esfuerzo. Tal vez no quedemos campeones, tal vez no lo logremos, pero usted va a dar su máximo esfuerzo. Y es una frase que se utiliza en el deporte. Ok, vamos a morir. Vamos a meterle ganas. Hermanos, tuve la experiencia de hacer un examen en la disciplina que practico. Ese examen duraba 5 a 6 horas. Y llega un momento en el que las piernas ya no reaccionan. Ya usted no puede levantar la rodilla. En términos técnicos, Laura podrá dar alguna explicación a eso. Pero usted no puede levantar sus piernas se murieron, se acabaron, se despedazaron. Cuando se llega a ese punto, le dicen a uno, ok, llegamos hasta este punto, ahora faltan 10 peleas consecutivas. 1 minuto por cada pelea. Entonces, hay un chip en el cerebro que le dice a uno, ok, aguante y sobreviva. Es un survivor esto, aguante. Hermanos, y cuando uno está ahí, uno solo está aguantando, esperando a que el tiempo pase para lograr un objetivo. La vida del cristiano es una pelea donde a veces no podemos levantar las piernas. Donde a veces tiene que venir ese chip y decir, aguante. Y refúgiese en el Dios. Y tome fuerzas en Él. La vida del cristiano es una pelea hasta agonizar.
Es una pelea en extremo. La vida del cristiano demanda concentración, disciplina y esfuerzo extremo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, extremo. Y yo me pongo a pensar y yo digo, Dios mío, pero a veces que a él, la iglesia no puede sacar ni una hora el domingo para una reunión. ¿Cómo hacemos con esto? Tenemos que atender tal cosa, hay que hacer tal trabajo, no tenemos manos. Héctor me dice, ven, ocupamos manos. Daniel me dice, ocupamos manos. Y yo digo, Dios mío, la palabra nos llama a esforzarnos, disciplinarnos y dar nuestro esfuerzo extremo en lo que Dios nos ha puesto para hacer, en el avance del reino, en la expansión del evangelio, en la vida de la iglesia, utilizando los dones que Él nos ha dado. Pero no somos al extremo. Muchos ni siquiera han tenido una sensación similar a eso. Tener que aguantar, tener que soportar. No lo han tenido. Tener que disciplinarse a ellos mismos, tener que golpearse a ellos mismos, tener que esforzarse a ellos mismos. Muchos ni siquiera han experimentado algo así. Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, pelea. Porque ir y establecer en orden en esta iglesia de Éfeso va a demandar esta actitud extrema. Tienes que soportar, tienes que fortalecerte en Dios, tienes que meterle ganas. Timoteo es llamado a pelear, a concentrarse, a disciplinarse y a esforzarse al máximo. En esta época los gladiadores, los circos romanos eran muy conocidos, los deportistas, los griegos, todo este grupo era conocido por la habilidad en el deporte y ellos decían pelee a morir. Y vamos a ver algo que va a fortalecer mucho este principio. Pablo le dice, hiciste una profesión delante de muchos testigos. Y yo decía, ¿qué tipo de profesión habrá sido? ¿Cómo habrá sido esta profesión? Y los comentaristas dicen, porque el texto no desarrolla la idea, los comentaristas dicen, y el griego plantea que se refiere al día en que él se bautizó. Por eso el bautismo, hermano, es algo serio. Se está profesando ser un hijo de Dios delante de muchos testigos. En ese bautizo entra un hombre viejo, sale un nuevo hombre y todos son testigos de la decisión, pero son comentarios. Aclaro, el texto no lo dice, son comentarios. Muchos de nosotros, hermanos, hemos hecho una profesión delante de muchos testigos. Debemos pelear, hermanos, debemos concentrarnos, disciplina, esfuerzo extremo para cumplir el propósito para el que fuimos llamados. Pastor, ¿cómo sé yo a qué fui yo llamado? ¿Cuál es el don que Dios le dio? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado a usted? ¿Se está ejercitando en ese don, recordando la parábola de los talentos? ¿Está multiplicando o agarró su don, lo metió en la gaveta y está esperando a que venga el dueño de ese don a pedirle cuentas a usted? Y usted cobardemente le va a decir, no lo metí aquí en la gaveta. Nosotros debemos esforzarnos al máximo en el don que Dios nos ha dado. Esto no es un juego. Vendrá ese Señor y pedirá cuentas por los talentos que ha dado a cada uno de sus hijos. Y Pablo le dice a Timoteo, pelee, y la iglesia debe rescatar ese mensaje y pelear. Pero hay más excusas, hay más cobardía, hay más cosas por hacer afuera y en muchos casos hay más amor por el dinero. Y no se pelea con esfuerzo, dedicación, concentración y disciplina extrema. Pastor, el Señor me llamó a mí a predicar, entonces usted tiene que ser de los que más estudian, de los que más leen, de los que están en instituto. Usted tiene que ser de esos, porque fue el don que Dios le dio. Pastor, yo sirvo en la alabanza, yo sirvo en la música, entonces usted debe esforzarse en aprender más y más y más para hacer lo mejor para el Señor. Pastor, yo no en la música, yo no en la predicación, pero yo soy bueno. Como me decía un hermano el jueves que no se congrega con nosotros, que nos visita, que es familiar de hermanas que están acá, y me dice, pastor, y me enseñó la foto de los trabajos que hace. Cuando usted ocupe poner el cielo raso, yo se lo pongo todo. Y me dan a mí 2 ayudantes y lo ponemos. Y yo digo, Dios mío, es que eso es el don que Dios le dio y Él lo quiere poner al servicio. Dios nos da cosas, están al servicio de Él o están a mi servicio. Hermanos, es pelear, porque el mundo se pierde. La iglesia no crece, y no hablo de cantidad, hablo espiritualmente.
Hermanos, usted y yo somos hombres de Dios. Debemos pelear esta batalla y entregarnos en lo que Dios nos ha dado, en nuestros dones para crecer y así edificar la iglesia. Pero hay más cobardía y más pretextos. En muchos casos, no en todos. Muchos sirven al Señor con disciplina, con esfuerzo. Y yo sé que se esfuerzan y doy gloria a Dios por eso. Servir a Dios, hermanos. Predicar el evangelio, edificar la iglesia, servir a nuestros hermanos, cumplir con el ministerio. Debemos pelear hasta el extremo. Debemos predicar, debemos servir al Señor, servir a los demás. Esta es nuestra labor como iglesia, cumplir nuestro papel como miembros de un cuerpo. Si usted tiene a Cristo, usted es un miembro de este cuerpo. Y no hay ningún miembro del cuerpo que sea inútil. Todos sirven. Si usted está inactivo, es por su decisión, pero no porque Dios no le haya dado dones. Debemos pelear y entregar nuestras vidas por esto. Hermanos, esto no es un juego y no pretendo golpearlo. No es mi intención golpearlo. Usted dirá, ay pastor, estoy golpeado. Mi intención es que usted pueda reflexionar en su comportamiento, en su actitud. En un Dios que le dio algo y que le va a demandar por ese algo que le dio. ¿Cuál fue ese don? El hombre, hermanos, naturalmente tiende a acercarse naturalmente a las características de estos falsos maestros. El hombre naturalmente tiende a amar el dinero. El hombre naturalmente tiende a amar lo terrenal y amarse a sí mismo. Pero Cristo vino a librarnos de esa esclavitud. Si usted dice, pastor, hoy yo me siento así, yo me siento que no he hecho lo que tengo que hacer, que no he peleado esta buena batalla. Cristo vino para librarnos de esa esclavitud y perdonar nuestro pecado. Verso 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Nuestro tercer encabezado es Cristo es nuestro ejemplo para guardar este mandamiento. Jesús en su profesión delante de Poncio Pilato, sabía que el decir lo que iba a decir iba a meritar perder la vida. Pablo toma la cara de Timoteo y la agarra y le dice, ve a Cristo. Pablo le dice a Timoteo, ve a Cristo. Vea el ejemplo de él. Vea cuál es el ejemplo que tienes en Cristo. Al mencionar a Cristo como un modelo ante el hecho de que iba a ser asesinado, Pablo le muestra a Timoteo que debe estar dispuesto a perder la vida por su profesión. La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a perder mi vida por la profesión en Cristo? ¿Estoy yo dispuesto a perder mi vida? Pero si ni siquiera estoy dispuesto a no amar el dinero, muchísimo menos a perder la vida. Primero están mis dientes y después mis parientes y después el resto. Así. Si pensamos de esa forma, estamos largo de perder la vida por Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo, vea la profesión de Cristo, quien iba a perder su vida. Y voy a leerle la conversación, Juan 18, verso 33. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho? Perdón, hermanos, otros te lo han dicho de mí. Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey.
le dijo Pilatos. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pablo lleva a Timoteo a ver a Cristo. Cristo llegó hasta el extremo. Cristo murió para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Así como Cristo vino para dar testimonio de la verdad, la iglesia es columna y sostén de la verdad y debe dar testimonio de la verdad, no solo con sus palabras, no solo con su predicación, sino con su vida. La iglesia debe estar en unidad para que el mundo crea que Jesús fue enviado por el Padre. La iglesia debe llevar a la práctica el no amar el dinero, ni a sí mismos, ni sus riquezas materiales más que a Dios. Tú huye de esto, Timoteo, y recuerda ver a Cristo. Y tienes que estar dispuesto a perder todo por Él. ¿Estaremos dispuestos nosotros a perder todo por Cristo? ¿Estaremos dispuestos a perder nuestro dinero por Cristo? ¿O somos como el joven rico, que cuando se nos pide un poquito mejor damos la vuelta? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos nosotros? Timoteo tenía instrucciones para la iglesia. Tenía que llevar esas instrucciones a la iglesia y esto le iba a demandar una lucha extrema. Cristo murió en su profesión. Él tenía un propósito y era dar testimonio de la verdad. La iglesia, según la epístola a Timoteo, tiene un propósito. Timoteo tenía un propósito. Usted y yo tenemos un propósito y es ser columna y sostén de la verdad, según el capítulo 3 de esta misma epístola. Debemos predicar el evangelio. Debemos reflejar a Cristo. Hermanos, nosotros debemos ver a Cristo. Él murió en la cruz para darnos sus promesas. Usted y yo no lo merecíamos, pero Cristo murió para darnos vida. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestro dinero no nos pertenece. Nuestras posesiones materiales no nos pertenecen. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Pero amamos mucho lo que tenemos. Lo amamos demasiado. Y Pablo le dice a Timoteo, huya de eso. Como huíamos de niños de Minini. Huya. Porque si empiezas a amar un poquito el dinero, cuando te das cuenta, el dinero te tiene y te gobierna a ti. Y muchos creen que gobiernan el dinero, pero no es así. El dinero los gobierna a ellos. No, ellos no gobiernan el dinero. Muchos son gobernados por el dinero. Y el dinero los hace pasar angustias y múltiples sufrimientos. Huye de esto, Timoteo. Mira a Cristo. Mira, Timoteo. Tienes que estar contento con el abrigo y con el sustento. Tienes que estar contento y tienes que huir del amor al dinero, ver a Cristo y hacer lo que tienes que hacer y cumplir tu propósito como Él lo cumplió. Entregar la vida por el evangelio si es necesario. Esforzarse hasta el extremo. Concentrarse y pelear duro una batalla. En ese examen que les conté, si uno se rinde, pierde el examen de las 5 horas. Si se rinde, 2 segundos. Pierde el examen, todo se fue por la borda, incluyendo el pago y todo. Si uno dice, ya no quiero continuar, pierde el examen. Yo creo que si no peleamos la batalla como tiene que ser, la carne toma fuerza y el mundo comienza a gobernarnos a nosotros. Y no somos luz en el mundo, sino que el mundo entra a nuestras vidas y nos gobierna. Y su pensamiento toma nuestros corazones. La pelea en extremo, el deporte en extremo, lo que trata de reflejar Pablo acá es que si usted está trabajando en extremo,
con un segundo que usted se descuide, el mundo le va a arriar. Descuídese un segundo y ya usted empieza a tomar malas decisiones. Ya le cae una plata y usted ya se emociona. Se le llenó la cuenta y hermano, y usted lo ve con un gozo. No dice, y ese hermano anda lleno del Espíritu. No, anda con la cuenta llena. Anda con la cuenta llena. Pero muchos se les vacía la cuenta en ceros y andan, hermanos. Aquí, digamos que bien, pastor. Lo que podemos. Hermanos, eso muestra amor al dinero. Nuestro gozo no está sujeto a las cosas materiales, porque en eso no consiste la vida del hombre, sino que está sujeto a Cristo. Pastor, pero qué barbaridad esas cosas que usted dice. Yo no soy así, pastor. Expóngase a perder todo como el joven rico, a ver si no cambia. A ver si no se levanta el pecado en usted. Y empieza a quejarse. Y empieza a decir, no, y se levanta el pecado. ¿Sí o no? ¿Viene la queja o no viene la queja? Usted sabe lo que estoy hablando. Usted sabe y lo ha vivido, yo lo he vivido. Es nuestro pecado. Y la palabra nos dice, pelee, pero ve a Cristo, que estuvo dispuesto a perder todo, su vida. Pero si ni siquiera podemos perder unos 5, no podemos pensar en perder la vida. Nosotros, hermanos, debemos ser impulsados por el Evangelio. Debemos ser impulsados por Él. El Evangelio debe retarnos. El Evangelio debe llevarnos a vivir en obediencia, hermanos, y cumplir los imperativos de la palabra en nuestra iglesia local, en nuestra familia, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Somos hombres y mujeres de Dios. Debemos pensar el costo de seguir a Cristo, pero también debemos pensar el costo por no seguirlo. Él es el que nos impulsa a negarnos a nosotros mismos. Es el que nos impulsa a soportar. Es el que nos impulsa a pelear hasta morir. A no amarnos a nosotros mismos, sino amarlo más a Él. Por eso ponemos a Cristo en el centro. Por eso nuestra mirada está en Cristo. Sí, para exaltarlo, para alabarlo. Claro que sí, pero también para amarlo más. La iglesia debe amar más a Cristo. Y la iglesia que ame a Cristo recordará ese hecho ante Poncio Pilato, donde él dijo, mi propósito es venir a dar testimonio de la verdad. La iglesia tiene como propósito principal dar testimonio de la verdad. Él es el que nos impulsa, hermanos. Verso 14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, en quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Si vemos esto bien, Pablo no solo lleva a Timoteo a ver a Cristo justo antes de su muerte. Pablo le dice, mira, Cristo ante Poncio Pilatos iba a morir por la profesión de fe. Él iba a morir, estaba ahí ante Poncio Pilatos, sino que también le recuerda que ese que estaba ahí, que iba a morir, va a volver por su iglesia. Él le recuerda eso a Timoteo, le dice, Él va a volver. Y tienes que mantenerte guardando el mandamiento hasta que Él vuelva. La iglesia debe de mantenerse guardando los mandamientos hasta que Cristo venga por su iglesia. Y se manifestará, hermanos. Pablo demanda a Timoteo mantenerse en el mandamiento hasta que Cristo venga en cuanto al cómo debe manejarse la iglesia. Hermanos, Timoteo nos dice cómo debe caminar la iglesia. Hay una serie de instrucciones y esas instrucciones deben prevalecer en el pueblo de Dios hasta que Cristo venga. Pastor, pero eso es un trabajo duro. Sí, es una pelea hasta el extremo. Concentración, sacrificio al extremo. Diligencia al extremo.
meterle ganas al extremo, agonizar, pelear la buena batalla. Somos llamados a eso hasta que Cristo venga, porque ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos? No es nada, hermanos. No es nada nuestra vida. Y este mensaje va en oposición al amor al dinero. Porque es justamente lo que Pablo le dice que no tiene que hacer a Timoteo. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? No es nada. No es nada, hermanos. El hermano Danis estaba gozoso aquí el domingo. Pastor, el sábado estoy en la reunión de esposos. Y ese mismo sábado no pudo venir porque estaba en el hospital. ¿Qué es nuestra vida? Y bendito sea Dios que en su gracia lo guardó. Pero ¿qué es nuestra vida? No es nada. Nuestra vida, siendo nada, le pertenece al Señor y debemos vivir para Él. Debemos ser columna y sostén de la verdad. Debemos ver a Cristo, recordar la profesión ante Poncio Pilato, saber que podemos perder la vida como Él, pero también debemos recordar que Él va a volver por nosotros. Y también vemos en este texto que recordar la muerte de Cristo, que recordar que Él va a volver, nos debe llevar a responder en alabanza. Por eso la doxología que nos encontramos acá. Cristo va a volver, nuestra esperanza, Él nos ha hecho confiar en Él hasta que esta promesa se cumpla. Se manifestará, dice Pablo a Timoteo, como el Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y vea la exaltación ante esta verdad, esta alabanza. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Debemos soportar. Peleemos. Debemos pelear. Porque Él ha prometido que volverá. La obediencia es una característica de los hombres de Dios. Y la iglesia de CCAJ Moravia debe esforzarse hasta el extremo para cumplir en obediencia los lineamientos que el Señor ha estipulado para su iglesia. Es en extremo. Es nuestro todo. Es pelear la buena batalla. Pero creo que Pablo hace este contraste, y esto es algo que creo yo, no lo dice el texto, esto lo creo yo. Yo creo que el mayor opositor a que peleemos la buena batalla como iglesia, yo creo, es el amor al dinero. Muchas cosas no se dan por el amor al dinero. Muchas cosas no avanzan por el amor al dinero. Muchas cosas no son posibles por el amor al dinero. Pastor, ¿por qué por el amor al dinero? Porque el amor al dinero implica que hermanos no estén, que hermanos no puedan. Pastor, es que estoy sumamente enredado económicamente. Fue porque un día con tu vida evidenciaste que amaste más el dinero y por eso hoy estás lidiando con esto. Creo que es uno de los mayores enemigos para que la iglesia pueda cumplir su propósito. El Señor nos llama en toda la Escritura a tomar de lo nuestro para que el reino avance. Y es justamente lo que Pablo le dice a Timoteo que no debe hacer, amar el dinero, sino que debe pelear la buena batalla. Así que mis hermanos, como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, si usted es un hombre o una mujer de Dios, si usted dice, sí, pastor, yo soy creyente, se lo digo como se lo he dicho muchas veces, que se le note, que se pueda ver su fruto, que se le note que es creyente, que se le note. ¿Cuál era la mejor forma de comunicación de Timoteo para evidenciar que era un hombre de Dios? Siendo ejemplo de conducta, amor, fe y pureza. Pastor, yo quiero que todos sepan que yo soy cristiano. Sea un ejemplo de amor, de conducta, de fe y de pureza. Y así va a comunicarle a todos que usted es un hijo de Dios. Y podremos alegrarnos juntos como hermanos. Pero la iglesia, usted y yo, estamos llamados a pelear.
pero muchos no están peleando la misma batalla. Muchos no están peleando. Supe lo que fue ver a personas perder ese examen. Supe lo que fue ver a personas empezar el camino y no terminarlo. Supe lo que fue ver a personas no tener disciplina. Pero todavía en lo secular, eso no importa. Pero lo más triste es que en el caminar de la fe he visto personas empezar y no terminar. Y recordamos la parábola del sembrador, aquella que cayó en espinos, que se fueron porque amaron más las cosas de este mundo. Muchos empezaron a correr, muchos empezaron a pelear y no terminaron la pelea. Pero si nosotros vemos a Cristo, mis hermanos, recordaremos lo que Él hizo, recordaremos que volverá y nosotros no nos cansaremos de pelear la buena batalla. No nos cansaremos, sino que avanzaremos peleando esta batalla.